Cuanto más investigamos sobre temas de sexo y género, más dudas nos planteamos y nos damos cuenta de lo complicado que es encasillar a las personas en ciertos términos que difícilmente pueden representar la infinita diversidad humana. Pero existen. Y uno de estos conceptos, bastante desconocido por cierto, es el de crossdressing, y que consiste en el hecho de travestirse o adoptar la indumentaria propia del otro género en determinados momentos. Nuestra corresponsal Liz Andino nos tiene los detalles. Hoy en América Vive descubrimos el mundo crossdresser. En su vida cotidiana se presentan ante la sociedad como hombres comunes y corrientes, con esposa, hijos y un trabajo. Pero en la intimidad se deleitan con los tacones altos, las pelucas, vestidos y lápiz labial. Este momento es mágico para mí. Sentir la sensación de unas medias de nylon sobre la piel y salir a las calles como una mujer. A la calle todo el mundo. O sea, que no hacemos daño a nadie y los tacones, la minifarda. Y claro, verte de repente con todo el maquillaje, pintalabios, peluca, verte con tacones, verte con... Es vértigo, la verdad. Esta práctica para muchos resulta difícil de comprender. Tiene miles de seguidores en el mundo entero e incluso ya tiene nombre y apellido. El concepto de crossdresser enfoca a los hombres que disfrutan vistiéndose de mujer por un tiempo limitado, ya sea una hora, un día. Que por cierto, y según varios expertos, nada tiene que ver con sus preferencias sexuales. Siguen haciendo vida de hombre, no desean un cambio de sexo porque su imagen masculina no les molesta. Es decir, es como una doble vida. Draft en Barcelona, España, se ha convertido en el lugar ideal para que estos caballeros puedan cumplir su fantasía. Clásica, moderna, atrevida, rockera, fiestera, da igual el look con el que te sientas más identificada, no importa tu estilo. Laura, maquilladora profesional, tiene en sus manos la difícil responsabilidad de transformar a estos varones. Su objetivo es llegar a salir a la calle y que se las confunda con una chica. Tratamos de tener todas las tallas posibles para que tu peso, tus medidas no sean un problema a la hora de vestirte de mujer. Yo siempre me encargo de asesorar en cuanto a qué vestuario puede favorecerte, qué vestuario es el que te va a realzar más las formas femeninas. Su afición por maquillar a las muñecas desde temprana edad la llevó a crear su propio estudio de crossdressing. Los zapatos que tenemos en esta zona del estudio son para hacer las sesiones, es decir, te los puedes probar para hacerte fotos, para aprender a caminar y bueno, la lencería femenina está incluida en la sesión. Allí conocimos a Juan, un chofer profesional al que le encanta vestirse como mujer. Investigando, pues encontré a Laura por internet y dije, oye, en principio era como aprender a maquillarme, pero se nos fue un poco de las manos y acabamos con pelucas, con tacones y acabamos en la calle dando una vuelta. Hoy preparamos la sesión, salimos esta noche y ya acabamos a las tantas y vuelta a casa y el lunes vuelta al trabajo. Lo hace una vez al mes y disfruta al máximo salir con sus amigas por la ciudad en falda y tacones altos. Vivo a 1000 kilómetros de aquí y vengo en coche, me hago 10 horas en coche y estoy el fin de semana con ella y liando fiesta como siempre. Cuando viene Marta hay fiesta en Draft. Es la chispa esa que te da sentir muchas veces lo que sienten las mujeres o ponerte una minifarda, irte a un bar de ambiente y ver cómo te miran otros chicos, porque son cosas a lo mejor que de hombre creo que nunca se podrá hacer. Luego de una increíble sesión de maquillaje y caracterización, Juan deja de ser Juan para convertirse en Marta, una mujer sexy y atrevida. Marta nació en este estudio. Antes no era como las demás chicas a lo mejor que se vestían en casa, andaban con tacones o se ponían ropa de la madre. Yo me identifico con Sarah Jessica Parker, por sobre todo por las facciones que tiene más o menos mucho más guapa que yo, es lógico. Entonces yo cuando ya le termino de poner la peluca y la veo en el espejo, para mí es un momento muy, muy importante y le digo, bienvenida Marta, ¿no? O sea, yo no lo noto, pero me dicen que en cuanto me pongo la peluca y me pongo los tacones, soy otra persona. Quizás por la curiosidad y también por romper las reglas también, porque me gusta romper las reglas, la verdad. Marta comparte su experiencia con miles de seguidores en Facebook. Tengo un Facebook que está abierto totalmente, no... O
sea, que esconderme cero. Te abres el Facebook, de repente tienes 2.000 amigos, de repente, o sea, 2.000, perdona, en el Facebook de chico tengo 37 y ahora tengo 2.000. Las sesiones fotográficas y selfies no podían faltar. Salimos a la calle y la acompañamos a comprar unos zapatos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede dar algo? Estaba buscando un zapato para esta noche de fiesta. Sí. Veo que usted maneja bien el tacón. No, rosas con las uñas no. No le pegan, ¿no? Como no podía ser de otra manera y para celebrar el look de vértigo de Marta, nada mejor que una exquisita copa de vino y una buena compañía. Las diferentes reacciones de las personas tampoco se hicieron esperar. Que cada uno vive como quiera, que se viste como quiera y sobre todo que sea feliz. Yo respeto a la gente por su sexo, credo, raza y religión. El objetivo del crossdresser no siempre es el mismo para todas las personas. Mientras algunos hombres hablan de diversión o disfrute de su parte femenina, otros de una fantasía o fetichismo. Algunos parecen querer explotar su feminidad a través de esta práctica. Aunque yo también soy un poquillo cabra loca, como dice mi mujer, pero yo creo que Marta es la parte loquilla, quizás, que le falta mi parte masculina. Liberar su lado femenino, una especie de válvula de escape. La mayoría son gente que están casados, que tienen una vida muy normal, muy estable. Estoy casado, tengo 2 niños y a Marta la conoce toda la familia, porque es una cosa que no sé, ni pienso esconder, ni me avergüenzo de ello. Cada cierto tiempo se reúne con otros caballeros que tienen su misma afición. Realizan fiestas y concursos para elegir al mejor crossdresser. Tengo mi grupito de amigas, vienen, salimos de cena, salimos de fiesta, siempre ya tengo mi pequeño grupo, las muñecas, como les digo yo. Nos comenta que su pareja acepta lo que hace y lo apoya. Un 22 de diciembre y cuando llegué a casa creo que tardé 2 días en contárselo. Fue cuando ya le enseñé las fotos, lo pasa mal, es lógico, yo la entiendo perfectamente. Pero bueno, poco a poco que lo va asimilando, después de 11 meses creo que más o menos lo tiene asimilado. Hace tiempo dejó de sentirse culpable por lo que siente, y aunque suene un tanto contradictorio, el vestirse de mujer le permitió ser un hombre libre. Quiero mandar un mensaje a las mujeres de mis muñecas. Cuando tu marido se viste de mujer, no lo hace porque tenga ninguna enfermedad, esto te lo puedo asegurar. El maquillaje no fue hecho solo para mujeres. Reportó para América Vive Liz Andino desde Barcelona.